Y aquí estamos de regreso y listos en nuestro taller de periodismo científico, salud global y comunicación 2021. Nuestra cuarta conferencia del día de hoy, periodismo, publicidad, una mirada neurocientífica, a cargo del doctor Juan José Gigliotti. Él es especialista en neurocirugía de la Universidad Nacional de La Plata. Él es médico egresado de esta Universidad Nacional de La Plata con especialidad en neurocirugía en el año de 1992. Jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Francés de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2001. Docente de la Cátedra de Neurocirugía de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, de la Universidad del Salvador, la USAL, de Buenos Aires. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Neurocirugía, titular también del Colegio Argentino de Neurocirujanos, es fellow en neurocirugía de la ciudad de Cleveland, en la Universidad de Los Ángeles y en el Hospital de la Sociedad Portuguesa de Sao Paulo, en Brasil. Tiene un posgrado en psicoanálisis, es subdirector del Instituto para el Estudio de las Neurociencias Aplicadas allá en su país. Además, el doctor Gigliotti es conferencista y tallerista en congresos nacionales e internacionales, miembro del Comité Científico de la revista internacional Docentes 2.0 y bueno, pues ha tenido un número importante de publicaciones, miembro del Comité de Ética de la Red Académica Internacional para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial. Me da muchísimo gusto dejar con ustedes al doctor Juan José Gigliotti. Bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación al doctor Enrique Germán Fajardo, director de la UNAM, y gracias al doctor profesor Enrique Bustamante, presidente del Instituto Global, por permitirme estar con ustedes para charlar sobre un tema que tiene que ver entre las neurociencias, el periodismo y la publicidad. Y aunque le parezca mentira, el periodismo, la publicidad y las neurociencias están intrínsecamente entrelazadas, tienen que ver muchas de las cosas que vamos a hablar ahora, qué pasa con un periodista, qué pasa con una publicidad, qué pasa con el marketing. Hay que entender que, por ejemplo, en los siglos pasados, en Inglaterra, cuando coloniza Sudáfrica, Inglaterra era gran productor de zapatos, y decide mandar a dos de sus mejores gerentes, que tenían la misma edad, la misma trayectoria, en esa empresa de zapatos en Inglaterra, y los manda a Sudáfrica como para ver cómo estaba el mercado ahí. ¿Qué podían decirle estas dos personas experimentadas, nacidas de la misma empresa, nacidas del mismo lugar, estando en el mismo lugar? ¿Cuál era su visión con respecto a esto? Y se comenzó una campaña que decía zapatos por Sudáfrica. Así era el lema de ver qué se podía hacer en África. Y cuando llegaron al África, se encontraron con dos cosas, que ni los chicos ni los adultos usaban zapatos. Dos gerentes, la misma empresa, la misma trayectoria, vienen del mismo lugar, con la misma ideología, se puede decir criado del mismo lugar, vieron dos cosas totalmente diferentes. Uno decía que es imposible vender zapatos porque no conocían los zapatos, ¿para qué van a comprar zapatos? Toda su vida se acostumbraron a no estar con zapatos y mandó un telegrama a la empresa y les dijo: acá no se pueden vender zapatos. Por otra parte, el otro gerente vio otra cosa totalmente distinta. Vio que era una excelente oportunidad para vender zapatos. Entonces, la neurociencia se pregunta, ¿por qué uno ve una cosa y otro ve la otra? Vienen del mismo lugar, de la misma empresa, con la misma trayectoria y ven distintas cosas. Y esto es un estudio real de lo que sucede en las neurociencias ahora, y esto tiene que ver con el tema que vamos a tocar. ¿Por qué una persona ve una cosa y otra persona ve otra cosa? Y esto tiene que ver también con el periodismo y la publicidad.
Obviamente, hoy todos sabemos que usan zapatos. Ganó el telegrama que dijo, acá es una excelente oportunidad para vender zapatos. Y ganó. Y así sucede en toda la vida de nuestra. Uno ve unas cosas, otro ve otras cosas. Y tiene que ver en el tema de hoy con el tema del periodismo. Tiene mucho que ver, porque los periodistas son personas. Y las personas ven cosas. Y las personas están influidas por un montón de otras cosas que hacen que vean distintas realidades frente a un mismo hecho. Siempre me gusta hablar esta diapositiva en la cual vemos árboles que corresponden a la misma especie, al mismo género. Sin embargo, no hay dos árboles en el mundo que sean idénticos. No hay. Tienen diferentes ramas, diferente cantidad de hojas, diferentes alturas. Lo mismo tendríamos que pensar con el cerebro. El cerebro es un órgano que está ahí, en una cavidad cerrada, que algunos lo tenemos en cuenta y otros no. Pero como órgano, todos tenemos el mismo órgano. Ahora, lo que tiene adentro cada uno de esos cerebros es totalmente distinto. Y esto influye a la hora de tomar una decisión, a la hora de comunicar, cómo comunicar, porque también influyen muchas cosas de lo que sucede en el interior de cada uno de nuestros. Sabemos que de chicos todo nos resulta irreal y es irreal. El cerebro no distingue real de imaginario. Por eso tenemos la posibilidad de chicos de crear amigos imaginarios. Por eso los chicos juegan. El ser humano es la única especie en el mundo que ha perdido la capacidad de juego y eso le ha traído numerosos problemas. Vemos gente que no se ríe, gente que no juega, gente que no baila. El otro paso que le sigue es que se aísla y que vive en su mundo. Y los periodistas no zafan de esto, no cambian la regla general. También decimos de las neurociencias que el cerebro puede ser tu mejor amigo o vos te podés convertir en tu peor esclavo. Así, fácil, binario. Por eso es muy importante que como el cerebro no distingue real de imaginario, al cerebro no le interesa la verdad, al cerebro no le interesa la felicidad. Esas dos cosas se construyen, esas dos cosas se trabajan. Por eso que frente a determinados hechos que pueden ocurrir en una calle, en un trabajo, en el auto, en el bar, frente al mismo hecho hay distintos puntos de vista. La pregunta que se hace en la neurociencia es cuánto influye la personalidad de una persona, llámese en este caso periodista, cuánto influye el medio sociocultural en el cual se crió, cuáles son los puntos de anclaje que tiene esa persona del mundo y por qué tiene esos distintos puntos de vista. Si cualquiera de ustedes estuviesen en esta situación y dirían ¿qué ven? La misma información con distintos puntos de vista, los dos tendrían la razón. ¿Y cuál es la que predomina? ¿Qué es lo que se va a informar de acá? ¿Es 3 o 4? ¿Está influido por algunos intereses que uno informe 3 o que uno informe 4? ¿Está influido por la educación de cada uno? ¿Por qué uno puede informar una cosa y otro puede informar otra? ¿Es malintencionado o es que realmente uno lo ve así? ¿O hay una influencia política o hay una influencia de los medios? Como vamos a ver. Un periodista es una persona que frente a un hecho puede tener distintas miradas. Frente al mismo hecho, distintas miradas. ¿Y por qué? Porque en el interior de cada persona cada persona de nosotros mismos, tenemos mucho ruido. Nuestro cerebro más o menos tiene entre 50 y 70.000 pensamientos por día. Y sin embargo hay uno que nos atrapa. Y eso es lo que para nosotros es la verdad, lo cual al cerebro no le interesa la verdad y tampoco le interesa la felicidad. Interesa que sobrevivan. Ese ruido al que se refiere la diapositiva, tiene que ver con verdades para las mismas personas, con sus mensajes, con sus miradas, con sus distintas creencias, y hacen
que cada uno vea una cosa distinta. Esto tiene que ver, y volvemos, a la educación que ha tenido esa persona, al socio-medio cultural en el cual se mueve, a la influencia de los medios, a la influencia de la política, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, el cerebro se va alimentando de muchas cosas y va formando redes neuronales. ¿Por qué tenemos distintos puntos de vista? Y esto es normal que sucede. Cuando uno se enfrenta a una persona, cuando hablamos de neurociencias, uno sabe que una persona es un 5% de lo que vemos. Tenemos una parte consciente y una parte inconsciente. Esto en neurociencia se llama teoría del iceberg. Lo que nosotros vemos de una persona es solamente un 5%. El otro 25% está formado ahí, abajo del iceberg. Eso que vemos, ese 5%, tiene que ver con su comportamiento, con sus actitudes, con su personalidad. La gente nos conoce por ese 5% que está ahí arriba. Sin embargo, ese 5% está influido por nuestro carácter y por nuestro temperamento. Y el carácter y el temperamento tiene que ver con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestras experiencias y con nuestra educación. Entonces, trabajar ahí abajo, en el fondo del iceberg, tiene que ver con el resultado que va a producir arriba, en esa punta del iceberg. La mayoría de la gente cree que hay que cambiar los hábitos, que es muy fácil cambiar un hábito, que es muy fácil cambiar un comportamiento, que es muy fácil cambiar lo consciente, pero para las neurociencias, para la biología, para la psicología, sabemos que hay que trabajar en ese inconsciente de cada persona, porque si no, no se va a producir ningún cambio. Y además no puede cambiar un punto de vista si no cambiamos ahí abajo. Sabemos que el cerebro rápidamente quiere cerrar las ideas y eso muchas veces nos provoca ruido en nuestro cerebro. Cualquiera de ustedes pueden leer esta imagen, lo podría leer en milésimas de segundo, porque al cerebro le gusta este tipo de cosas. Y no le gusta que las cosas queden abiertas, no les gusta. Por eso cada cosa que vemos necesitamos interpretarlas rápidamente para que podamos pasar a otra cosa. Nuestro cerebro nos va pidiendo cosas. Por eso rápidamente cierra ideas. Si cualquiera de ustedes ve esta figura, como sucede muchas veces, y les pregunto, ¿qué ven? Van a decir que ven un rectángulo. La mayoría de la gente dice un rectángulo. Si les pregunto ahora qué ven, y la mayoría de la gente va a decir 2 rectángulos. Sin embargo, una nena de 7 años, en una charla me dijo, yo veo una tecla que dice pausa de un grabador, de una cámara. ¿Cómo piensa? ¿Quién usted hubiese pensado en la palabra pausa? Sin embargo, al cerebro tampoco le gusta esto, entonces quiere cerrar. Entonces yo les muestro esto, ya el cerebro rápidamente, en milésimas de segundos, saben que son puertas. Y todavía no está cerrado. Cualquiera podría decir, bueno, nos vamos y listo. No, sigamos. ¿Qué pasa si le pongo esto? Ya el cerebro concluyó y dice, no, ahora veo baños. Y ahí es donde el cerebro está más tranquilo, porque cerró la idea más aproximada. Entonces, cuando entramos en el tema periodismo, tiene que ver muchas veces con cómo tenemos nuestra iceberg conformado para ver qué es lo que vemos. Porque todo lo que uno ve, todo lo que uno escucha, ¿son realidades o son construcciones? ¿Son verdades? Depende del punto de vista. ¿Qué leemos? ¿Leemos algo que nos gusta o algo que nos influye? ¿O algo que nos adoctrina? Y esto es estudiado por las neurociencias. ¿Por qué? Porque antes les puse la palabra periodista y el periodista también tiene ese iceberg, ese 5% que es su comportamiento, sus actitudes
y sus hábitos. Pero el inconsciente de cada uno de nosotros y de los periodistas está también influidos. Y muchas veces el periodismo está aturdido por muchas cosas, como vamos a ver a lo largo de la historia, cómo de a poquito se fueron adaptando al medio sociocultural, a dejar de pensar lo que pensaban, muchos terminan con depresiones, con ataques de pánico, con fobias, porque muchas veces lo que tienen que decir no es lo que sienten, y lo que sienten no es lo que piensan, y así sucesivamente, y no pueden cambiar la parte de abajo de iceberg, porque eso significa un gran trabajo de inteligencia al cambio. Vamos a ver que a lo largo de la historia no puede haber periodismo sin medios en la actualidad. ¿Para qué se creó un medio? Si cualquiera de ustedes tendría un medio gráfico, televisivo, el que sea, el medio se creó para crear entretenimiento, información y educación. Mal o bien, educación. Pero a su vez apareció algo actual que es la publicidad. Y la publicidad es lo que hoy marca la tendencia de los medios, que subsista o no un medio. Y vamos a ver que para cada medio deberían trabajar periodistas. Cuando uno habla de publicidad y de periodismo, uno divide lo que es propaganda de publicidad. Propaganda tiene un contenido ideológico, un contenido político, eso es propaganda. Publicidad tiene que ver con lo comercial, pero lo comercial, como vamos a ver, tampoco tiene que ver con el producto. Hoy en día las neurociencias lo que tiene que ver en la publicidad es cómo un periodista o una persona que se dedica a la publicidad entra en la mente de la persona que va a consumir. Ya no tiene que ver mucho con el producto, aunque les parezca mentira. ¿Qué significa publicidad? Es dar al público con un fin comercial. Eso es publicidad. Y esta publicidad tiene sentido cuando hay competidores, si no, no tendría sentido una publicidad. Si no hubiese competidores, uno compraría lo que ve primero y listo. Entonces, publicidad tiene sentido cuando hay competidores. El cerebro no le interesa la verdad, no le interesa la felicidad, porque eso se construye. Ya en el Paleolítico, cuando uno estaba en el bosque y escuchaba un ruido, uno no se detenía a pensar si el ruido corresponde a la rama de un árbol o a un oso que se les venía encima. Uno salía corriendo, porque la primera estímulo que le produce al cerebro es salvarse, es sobrevivir. Todos los estímulos que reciben sus cerebros, y el de los periodistas, es la supervivencia. Publicidad y marketing parecen palabras iguales, similares, pero no tienen nada que ver. La publicidad es hija del marketing y el marketing es otra charla, otra cosa que tiene que ver cómo se desarrollan los productos de acuerdo a las necesidades de los consumidores, que esto no nos vamos a meter. Pero sí sepan que la publicidad hoy en día está armada, ¿para qué? Para contar que existe un producto, cuál es la diferencia de ese producto con otro producto, y que ese producto tiene que crear un link con la gente, más allá del precio. Tiene que integrar una idea. Y esto tiene que ver cómo nos vamos desarrollando desde el punto de vista periodístico. La publicidad busca notoriedad y busca aceptación. Es hacerse ver en un mar de océanos de comunicaciones que recibe todos los días el ser humano. Todos los días. Quiere decir que la publicidad, en definitiva, da a conocer productos y para eso necesita comunicar. Y para eso necesitamos los periodistas, la publicación. Y sepan que desde las neurociencias, cada cosa que se publica, cada cosa que se dice,
no de un artículo de venta al consumidor, sino cada noticia que se da tiene que crear un vínculo con la gente, si no, no sirve. La publicidad instala una idea y esa idea, a veces hasta esos productos moldean los contenidos de un medio. Hoy la publicidad tiene que ver con lo comercial y con el arte. Lo comercial y con el arte lo hacen escritores, creativos, músicos y directores. La publicidad. Pero la publicidad, ¿quién las encarga? Unas personas o sociedades o empresas o multinacionales. Y entonces esas personas, esas sociedades, esas empresas, esas multinacionales, tienen que congeniar con los creativos, con los músicos, con los directores y con los periodistas. Y yo he visto gente echada, y ustedes seguramente también lo habrán visto, de medios porque no iban con la idea que tenían. Y la necesidad tiene cara de hereje, y muchos tienen que dar noticias que no quieren, que no piensan, que no las sienten. La publicidad, el concepto de publicidad es algo que se defiende solo. Una vez que la publicidad está en marcha, tiene que ser sintética, porque eso habla de que es mejor para la empresa y para el que escucha. Y la publicidad ganó mucho en los medios de comunicación. Hoy manda la publicidad en los medios de comunicación. Esto ya nació en el año 1622 en el Vaticano. La primera propaganda se llamó propaganda fide y eran ideas para propagar el catolicismo que estaba en vías de colonización. 1622. Luego apareció el diario, el de Daily Current, en 1702. Y este era un diario, un periódico, que se sostenía solo con la información. Y se vería que la información sola no alcanzaba. Necesitaban suscriptores porque si no, a la gente no le importaba la información. En 1711 aparece The Spectator. Este es el primer diario que incorpora publicidad. Y la publicidad está encargada por empresas, por sociedades. Ahí vemos publicidades del siglo XVIII. En 1729, Benjamin Franklin publica Pennsylvania Gazette, que era un diario que informaba solo a los colonos, pero les informaba las cosas que él quería, no las cosas que pasaban, porque su iceberg le decía otra cosa. En 1770 aparece la famosa revolución industrial, la revolución de los mercados. La publicidad comienza a aumentar, porque aumentaron los mercados, aumentaron la publicidad. Y esto es lógico, llevó una carrera por ganar mercados, porque aparecieron múltiples marcas. Y en 1789, después de la Revolución Francesa, aparece lo que se llama la opinión pública. Y ahí es donde se arma todo el lío publicitario y con los periodistas. Acá empieza la declive, o no, de ciertos periódicos gráficos publicitarios. Porque empieza a ver, se comienza a discutir la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública. Cómo se empezaba a girar, cómo se empezaba a subvencionar propaganda oficial. Y la pregunta es, frente a una propaganda oficial, ¿un periodista qué debería hacer si no está en contra de esos valores? De eso que tiene en su iceberg, en su conducta, en sus valores, hábitos. ¿Qué tendría que ser? ¿A qué es fiel? Porque la prensa apareció también para consolidar políticamente ciertos espacios, con lo cual se fue complicando cada vez más. En 1836, Émile de Girardin introduce la publicidad como único medio de sustento. ¿Qué iban a publicar los periodistas? Y lo que les interesaba era la publicidad, porque si no se moría el diario, el periódico. Aumentó la prensa gráfica, de todas maneras, con gráficos de color, pero ya se fue virando, ya no interesaba tanto el contenido, sino la publicidad, porque si no los medios no se sostenían. En 1898, en Buenos Aires,
aparece Caras y Caretas, una gráfica prácticamente política, con lo cual acá hubo muchos problemas con el periodismo, marchas y contramarchas, gente desaparecida, porque claro, ese iceberg de los periodistas es lo que hay que trabajar, valores, educación, creencias. Hubo hasta cambios en la tipografía de las publicidades, en Caras y Caretas, algunas publicidades en forma de verso. Fíjense que el contenido ya no importaba. En el siglo XVII, en Estados Unidos se inventó el Comité de Información Pública, donde se informaba lo que se quería. Y para eso había un comité. ¿Qué iban a informar? Cosas contra al estatal. En 1920 se incorpora la publicidad también a los medios radiofónicos. Y los contenidos, de vuelta, los contenidos comerciales hacían que subsistan el medio. En 1930 The Sun incorpora el precio de tapa. La publicidad en la tapa valía mucho más que lo que había adentro. En 1933, Goebbels hablaba del Ministerio de Propaganda nazi. Él se manejaba sobre muchos conceptos. Decía que había que invadir los medios masivos de comunicación, se lo llamó mass media, donde había mucha propaganda política, no había opinión. Él generaba admiración, tenía que generar admiración por un lado, le decía a sus periodistas, y por otro lado odio hacia el extranjero, hacia los judíos y hacia el comunismo. Entonces, los principios de propaganda publicitario y política, Goebbels decía, si usted miente varias veces, eso se va a transformar en una verdad. Son principios de Goebbels. El principio de transposición, cargar sobre el adversario errores propios o defectos, respondiendo al ataque con un contraataque. Si no podés negar las malas noticias, inventa otras que distraigan. Y esto era una orden, Estaba el principio se quedó ahí trabada en transposición. El principio de vulgarización, adaptar la propaganda al individuo menos inteligente, porque decía él, Goebbels, que tenían capacidad receptiva de las masas limitada y que su comprensión era escasa. Y además tienen gran tendencia a olvidar. Estos eran todos principios para que quería trabajar con Goebbels. El principio de silenciación, callar cuestiones que no tenían demasiados argumentos para sostenerlas y disimular las noticias que podrían favorecer al adversario. Para ello sostenían sus medios de comunicación afines al régimen. El principio de unanimidad. Si vos podés convencer a mucha gente de que se piensa como todo el mundo, eso va a crear una falsa impresión de unanimidad. Esto se ve en los laboratorios de neurociencias y se mide. En 1945, la Guerra Fría, sigue la propaganda, siguen los medios de comunicación y los medios de comunicación fueron sosteniéndose con la pauta publicitaria. Hoy en día nos encontramos de cómo se arma un periódico. Primero, la pauta publicitaria. ¿Dónde quedó el periodismo? No lo sabemos. Y después, si hay lugar a la producción periodística y ver qué pasa con el periodismo. Porque el periodismo, muchas veces se dice, es eso que se hace en los espacios libres que te deja la publicidad, tanto en la TV, en la radio, como en la prensa gráfica. Miren a dónde hemos llegado. Entonces, la solvencia económica de los medios depende de la pauta publicitaria. Entonces, ¿qué es lo que se va a comunicar? ¿Qué es lo que se prefiere comunicar? Uno está contento con lo que lee, con lo que escucha. ¿En qué nos convertimos del otro lado? Consumidores, lectores, espectadores de lo que nos dicen, u oyentes, y sin hacer nada. Eso se trabaja. Cuando uno le pregunta qué interviene en el periodismo, en una nube de letras aparecen varias cosas.
Sabemos que en el periodismo interviene la sociología, la psicología, las relaciones públicas y el periodismo mismo. Y todo eso no se tiene en cuenta. Fíjense, información, informar la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que la publicidad no vende. La venta depende de otras cosas. La venta depende de cómo uno se relacione con el medio, con el cliente. Sabemos que las publicidades no aparecen de casualidad, y esto sí lo medimos en neurociencias. Para dónde dirige la mirada de una persona, cuáles son sus expresiones faciales, cuáles son sus emociones. Sabemos que la nota de tapa y contratapa son las más costosas porque la que más se ve aunque no se compre. Sabemos que las páginas impares son las más costosas porque el ojo tiende a ir de derecha a izquierda. Es decir, se va armando con una lógica también de pensamiento neurocientífico. Sabemos que el tamaño, los colores, los diseños, ¿dónde tendrían que estar la poquita contenido periodístico para ponerle más publicidad? Hoy sabemos que una publicidad televisiva es una influencia directa en el espectador, tiene que durar 12 minutos por hora, y se inventó el PNT, por lo menos en Argentina, son propagandas no tradicionales, está incluida dentro del programa. Entonces, hay una relación muy, muy, muy compleja entre la publicidad y el periodismo. Es una relación simbiótica, muy estrecha. Los medios no pueden subsistir sin publicidad y los medios no subsisten solo con la venta de ejemplares. Entonces, cuando tiene que elegir entre periodismo y ejemplares, elige sacrificar al periodismo. Lamentablemente es así. Y entonces, esto es como la lucha de Don Quijote. Don Quijote decía que tenía 3 grandes demonios. Primero es el miedo, porque tiene fuertes raíces y que se apodera de los seres. Los sujeta para que no vayan más allá del muro de lo socialmente permitido o admitido. El segundo demonio era la injusticia, porque subyace en el mundo disfrazada de justicia general, pero que es una injusticia instaurada por unos pocos para defender mezquinos y egoístas intereses. Y el tercer demonio de Don Quijote era la ignorancia. Anda vestida o disfrazada de conocimiento. Embauca a los seres para que crean saber cuánto no saben y que crean estar en lo cierto cuando no lo están. Esta ignorancia, disfrazada de conocimiento, hace mucho daño e impide a los seres ir más allá, incluso de conocerse a sí mismos. Bueno, gracias México querido, gracias hermanos. Concluyo con esto y espero que tengan buenos días. Pues se puede extender un poquito más, pero en honor al tiempo lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y que tengan buenos días. Gracias, doctor Juan José Gigliotti, por esta sesión provocadora. Gracias por ayudarnos a identificar circunstancias que han rodeado a nuestra profesión a lo largo de la historia. Gracias por ayudarnos a pensar que pues hay un impacto importante de las neurociencias en el proceso de la comunicación que tenemos que entender con estos ejemplos que, pues bueno, acotan un tiempo, acotan un tipo de medios y que hoy los que estamos pues como responsables de distintos espacios tenemos que seguir profundizando en la importancia de la relación entre periodismo, publicidad y pues obviamente entender esta mirada neurocientífica que usted nos ha compartido. Así que muchísimas gracias, gracias por haber estado en México con nosotros, gracias por haber conversado con un grupo de personas con las cuales nos reunimos ese día en donde escuchamos este mensaje que aquí transmitimos y compartimos con todas nuestras amigas y amigos periodistas que hoy nos acompañan. Y con esto, pues solamente quiero invitar a que cualquier persona que quiera ponerse en contacto o preguntar algo al doctor Gigliotti, solamente tiene que escribirle a Gabriela Mata. Con mucho gusto, Gaby recibe en su correo electrónico cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacerle al doctor Gigliotti y se la hacemos llegar de manera directa. Y por supuesto, los ponemos en contacto.
Hoy no me resta más que darles las gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado en esta 7ª sesión del taller de Periodismo Científico, Salud Global y Comunicación 2021. Agradezco a nombre del doctor Germán Enrique Fajardo Dolci el haber estado con nosotros. Él es el director de la Facultad de Medicina, que como siempre les agradece también mucho su presencia. A nombre del director de la Facultad de Ciencias y el director de la Facultad de Derecho también, muchísimas gracias. Estén pendientes de la próxima fecha para nuestro siguiente y último taller de este año 2021 y los esperamos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buena tarde.